Buenas tardes. Prosiguiendo entonces con el curso, vamos a ver la segunda clase de repaso de contenidos previos de los ciclos precedentes. Esto fue el menú que mostramos en el teórico anterior de las cosas que íbamos a revisar en estas dos presentaciones. Prosiguiendo entonces, nos vamos a concentrar en el contraste de hipótesis sobre un parámetro en el caso de una variable cualitativa de tipo dicotómica, es decir, presencia o ausencia de una determinada característica. Esto nos lleva al test de comparación de proporciones y los escenarios pueden ser los siguientes. Puede ser el caso de querer comparar una proporción observada respecto a una proporción teórica o valor teórico en la población, lo que planteamos de esta forma las hipótesis como vemos aquí, y para la cual se utiliza un estadístico de tipo Z que se calcula de esta forma para verificar a través de un test estadístico si esa proporción observada es significativamente distinta o no a esa proporción teórica. Por otro lado, en otro escenario nos puede interesar simplemente si tuviéramos, por ejemplo, dos muestras independientes, cuyas proporciones estimadas a partir de cada una de ellas, comparar a ver si la proporción estimada o la proporción observada en cada una de esas dos muestras es significativamente distinta o no. De esa forma planteamos las hipótesis de esta forma, donde H1 plantea la diferencia entre ellas, y la hipótesis nula, como siempre, de la no diferencia plantea la igualdad. En este caso, para la comparación de dos proporciones observadas, el estadístico sería el estadístico Z, pero se calcularía de esta forma, donde P sub 1 y P sub 2 son las proporciones estimadas en cada una de esas muestras. Y aquí tenemos una proporción estimada común entre ambas, que se calcularía de esta forma, y a partir del valor del estadístico, luego el contraste como todos los demás, ¿no? Comparando con el valor crítico y viendo si cae en zona de rechazo o no rechazo H sub 0 y concluyendo en consecuencia. En el caso de la comparación de proporciones, para saber si podemos utilizar o no el estadístico Z en dicha comparación, necesitamos verificar que el producto N por P sea superior a 5 es una condición de aplicación, lo que nos hace decir que si este producto es superior a 5 podemos considerar a esa muestra como suficientemente grande para aproximar por la normal y utilizar el test de Z para la comparación de ellas. Otro escenario, veamos, es cuando estamos enfrentados, por ejemplo, a la presencia de una determinada enfermedad y la exposición a un determinado factor, y queremos saber si esas dos variables, es decir, exposición sino a un determinado factor y presencia de enfermedad sino en una determinada población, están asociados. Es decir, por ejemplo, si podríamos plantearnos la situación en que la exposición a un determinado factor podría aumentar la probabilidad de ocurrencia de una determinada enfermedad. Si esto fuera así, entonces podríamos llegar a plantear y evaluar si esas dos variables están asociadas y en qué sentido. Para ello recurrimos al test de Chi cuadrado, que es un test de independencia que permite investigar la independencia o asociación entre dos variables que son de tipo cualitativas. Obviamente que aquí tenemos el test de Fisher, que también vamos a ver que cuando nosotros queremos investigar la eventual asociación entre dos variables y en función de las condiciones de aplicación, vamos a ver luego si se utiliza el test de Chi cuadrado o bien es necesario hacerle una corrección, que es la corrección de Yates, o bien el test de Fisher en alguna de esas tres situaciones. El test de Chi cuadrado se basa en que dos variables son independientes si la distribución de una de ellas no se ve afectada por la de la otra. Es decir, dicho en otras palabras, en términos de probabilidades, si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Es decir, que la probabilidad de observar A dado la ocurrencia de B no se altera frente a la ocurrencia de B y es igual a la probabilidad de A. Lo que es equivalente a plantear que la probabilidad de la intersección, por lo tanto, va a ser igual a la probabilidad del producto de ambas de A y B.
Vamos a ver un ejemplo. Se realizó un estudio para evaluar la eficacia relativa de la suplementación con calcitriol versus calcio, es decir, dos tratamientos, en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Cierto número de pacientes abandonó el estudio prematuramente debido a la presencia de efectos adversos frente al tratamiento. Entonces, la pregunta a responder en este estudio consiste en: ¿existe asociación entre el tratamiento y el abandono del estudio a un nivel de significación del 5%? Los investigadores se plantearon y querían responder si, en función del tipo de tratamiento recibido, es decir, si recibían calcitriol o calcio, aumentaba o no la probabilidad de abandono en el estudio, es decir, si eso se reflejaba en la proporción de abandono. Entonces aquí las dos variables que tenemos a comparar son el tipo de tratamiento y el abandono, sino del ensayo. Entonces lo que vamos a tratar de evaluar es si alguno de los grupos, tanto de calcitrión o de calcio, presentaron la misma tasa de abandono, la misma proporción de abandono o no en cada uno. Para ello entonces los investigadores resumieron en una tabla los resultados del estudio, donde vieron que de 314 pacientes tratados con calcitriol, 308, y los abandonos producidos en cada uno de esos dos grupos. Entonces lo que tenemos que ver es si estas frecuencias observadas nos permiten poder concluir de alguna forma en que el tipo de tratamiento condicione o no al abandono del ensayo. Para ello se plantean las hipótesis, planteando en H0 que el tipo de tratamiento y el abandono del ensayo son dos eventos independientes o dos variables independientes. En H1 se plantea que el tipo de tratamiento y el abandono están asociados. El procedimiento: se elige el nivel de significación, es decir, el error de tipo 1 o alfa, para la prueba. Se calcula el estadístico adecuado, que en este caso va a ser un estadístico de chi cuadrado, y se concluye a partir de las dos opciones que ya hemos manejado. O bien se definen la o las zonas de rechazo y a partir del estadístico se decide si cae en zona de rechazo o no de H0, o bien se calcula el estadístico y a partir de él se calcula el valor P y a partir de ahí se compara con el nivel de significación. Si este es menor al alfa, vamos a rechazar H0, y si este es mayor, no vamos a rechazar H0. Entonces, con los datos del ejemplo, estas son las frecuencias observadas, es decir, cómo se produjo durante el ensayo. Entonces, para poder calcular el estadístico chi cuadrado, vamos a necesitar como insumo calcular las frecuencias esperadas, es decir, cuáles serían las frecuencias que esperaríamos encontrar en esta distribución bivariada o distribución conjunta de ambas variables si ambas variables fueran independientes. Entonces, para ello calculamos, por ejemplo, para conocer el 23,72 que tenemos aquí, que sería la frecuencia esperada de abandono para aquellos que tomaron calcitriol, se calcularía como el producto de hacer 47 por 314 dividido 27. Y eso nos da 23,72. Y así sucesivamente con el resto de las frecuencias para obtener y completar el cuadro de frecuencias esperadas. Ven que aquí justamente los totales marginales se mantienen fijos, es decir, que no varían en ambas tablas, porque justamente se utilizan para calcular esas frecuencias esperadas. Luego se procede a calcular el estadístico. El estadístico en este caso va a ser el estadístico de chi cuadrado, que se define como la sumatoria, tanto en filas y columnas, entre frecuencias observadas menos frecuencia esperada sobre elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Es decir, que si tenemos, como en este caso, un ejemplo de una tabla de 2 por 2, es decir, el cruce de dos variables que son de tipo dicotómicas, vamos a tener 4 términos en esta sumatoria, ¿sí? Como ven ahí, y reemplazando, se obtiene el valor del estadístico, y en este caso es 0,99, que lo vamos a tener que comparar con
el estadístico, con el punto crítico en la distribución de chi cuadrado para un nivel de significación de 0,05, que es el nivel de significación elegido, y los grados de libertad correspondientes, que en este caso, como es una tabla de 2×2, esos grados de libertad van a corresponder a 1. Es decir, que para obtener el valor del punto crítico, vamos a tener que conocer esas dos, este sería el chi cuadrado crítico, vamos a tener que tomar en cuenta el nivel de significación y los grados de libertad. Aquí, mostrado de otra forma, podríamos obtener el valor P como la probabilidad de obtener un valor igual o más extremo al obtenido por el estadístico calculado en este caso, y ese valor P nos da 0,319, que comparado con un alfa de 0,05 vemos que es mayor y que por ende entonces no vamos a rechazar H0 y por lo tanto concluir que no existe evidencia de que ambas variables estén asociadas. En el mismo ejemplo entonces, y calculándolo y refrescando un poco lo que veníamos diciendo, la otra forma de calcular, es decir, a través de la determinación de un valor crítico, que es un valor teórico para un nivel de significación de 0,05 y los grados de libertad correspondientes, que en este caso, como es una tabla de 2×2, los grados de libertad se van a calcular como el número de columnas de la tabla menos 1 por el número de filas de la tabla menos 1. Y eso nos da en este caso que es un grado de libertad, y buscando en la tabla de la distribución de chi cuadrado para un nivel de significación de 0,05 y un grado de libertad, ese valor del punto crítico nos da 3,84. Y por lo tanto, la zona de rechazo va a quedar definida por encima de ese valor. Y como el valor del estadístico nos da 0,99, podemos perfectamente definir que cae en zona de no rechazo de H0 y por ende la conclusión va a ser la misma. ¿Cuáles son entonces las condiciones de aplicación? Porque deberíamos responder, ¿siempre vamos a poder recurrir al test de chi cuadrado? No. ¿Por qué? Porque el test de chi cuadrado lo vamos a poder utilizar siempre y cuando todos los valores esperados de esa tabla que acabamos de calcular, de valores esperados, todos deben ser superiores o iguales a 5. Es decir, que en el caso de que tuviéramos alguno de los valores esperados, alguno menor que 5, ¿sí? Pero todos mayores a 3, es decir, que se encuentran entre 3 y 5, entonces podríamos utilizar el test de chi cuadrado, pero realizando una corrección que se llama la corrección de Yates. Y en el caso de que todas las frecuencias esperadas fueran por debajo de 3, en ese caso deberíamos, o por lo menos, perdón, todas no, si alguna de las frecuencias esperadas fuera menor o igual a 3, menor que 3, perdón, deberíamos recurrir al test exacto de Fisher. Bien, una vez que dos variables, o que se puede concluir a través de un test de este estilo, un test de asociación o un test de independencia, que dos variables se encuentran asociadas, podríamos, de alguna forma, complementar ese análisis con la estimación de la fuerza de la asociación. Y esas medidas de la fuerza de la asociación corresponden a las medidas de estimación del riesgo. Las medidas de riesgos más apropiadas dependen muchas veces del diseño del estudio al que se aplican. Es decir, si estamos en el escenario de un estudio de tipo prospectivo, donde se les selecciona un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos y se los sigue hacia adelante para ver quiénes presentan o no presentan el evento en estudio, en ese caso la medida más adecuada de estimación del riesgo será el riesgo relativo. En cambio, si estamos en un estudio de tipo de casos y controles, donde se parte de la selección de un grupo de casos y un grupo de controles y se recurre o se investiga en el pasado la exposición o no a un determinado factor, en ese caso se utilizará el odds ratio, ¿sí? Que también siempre se puede calcular, pero en el caso de los estudios retrospectivos o del estilo de casos y controles, que también desde el punto de vista del diseño puede ser de tipo transversal,
es una buena medida o es una buena aproximación del riesgo relativo si la frecuencia del evento es baja. Que cuando esto ocurre, es decir, cuando el evento en estudio que estamos estudiando tiene una frecuencia baja, en realidad vamos en general a recurrir a estos estudios de tipo casos y controles y por ende es la medida de riesgo que mejor se adapta para estimar esa fuerza de la asociación entre ambas variables. En el caso del riesgo relativo, se calcula simplemente como una razón de riesgos. El riesgo en los expuestos sobre el riesgo en los no expuestos. El riesgo en los expuestos se calcula como el número de enfermos sobre el número de expuestos sobre el número de enfermos, pero en el grupo de los no expuestos. ¿Sí? Esa razón de riesgo nos da entonces el riesgo relativo. Siempre que calculamos un riesgo relativo, para saber si de alguna forma tiene un efecto significativo o no, es decir, si podemos concluir que estadísticamente existe una asociación de riesgo cuantificada a través del mismo, debemos calcular su intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza se calcula de la siguiente forma, como la tienen aquí, en esta fórmula. Donde z, lo que tenemos aquí, el z del alfa sobre 2, corresponde al cuantil de la distribución normal tipificada para un determinado nivel de confianza. ¿Sí? Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un alfa de 0,05, este z del alfa sobre 2 es el valor de z que deja por debajo una probabilidad de 0,025. Y ese valor, por ejemplo, corresponde en esa tabla de distribución a 1,96 para una confianza. Entonces, para estar estimando si el alfa es de 0,05, estaremos estimando un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Y la constante E es simplemente la base del logaritmo natural 2,71828, etc. En el caso del OR, en este caso se parte, por ejemplo, un estudio de casos y controles donde tenemos un número de casos, un número de controles o no enfermos o no enfermos que presentan esa patología, en los cuales se investiga retrospectivamente la exposición a un determinado factor. ¿Sí? Entonces, en esa configuración, el OR se calcula simplemente como la razón de los productos cruzados, que va a ser A por B, AD sobre C por B, y luego a esa estimación puntual del OR se le construye una estimación por intervalo a través del intervalo de confianza que se calcularía bajo esta fórmula. ¿Sí? Donde nuevamente Z es el cuantil de la distribución normal tipificada para un determinado nivel de confianza, que ya lo explicamos, como por ejemplo 1,96 para una confianza del 95%. ¿Sí? Bien, entonces, dejemos entonces ahora el escenario de tratar de estimar o de evaluar la eventual asociación entre dos variables de tipo cualitativas para entrar en la evaluación de la eventual asociación entre dos variables que son de tipo cuantitativas. En este caso, vamos a recurrir al test de correlación, que lo que justamente investiga es la eventual asociación entre dos variables de tipo cuantitativas de tipo continuo. Ambas variables son aleatorias, ¿sí? Y la pregunta a responder es, ¿existe asociación entre ellas? Cuando aumenta una, ¿aumenta la otra en forma proporcional? Cuando aumenta una, ¿disminuye la otra en forma proporcional? Estas serían respuestas posibles, preguntas posibles para responder a través de la realización de un test de este estilo. Como todo test paramétrico, existen determinadas condiciones de aplicación y estas, en este caso, para el test de correlación lineal de Pearson, que es el nombre propio, deberíamos verificar que las dos variables proceden de una muestra aleatoria de individuos, es decir, que son variables de tipo aleatorio, que ambas son continuas, por lo menos una de las variables tiene distribución normal, ¿sí? Y si no se cumple lo anterior, alternativamente se puede utilizar
el coeficiente de correlación R de Spearman, que es un test no paramétrico que también evalúa la existencia o no de correlación en el caso de que no se puedan verificar estas condiciones de aplicación. Tanto uno como el otro, tanto el coeficiente de correlación lineal de Pearson como el de Spearman, que se simboliza con la letrita R, van a adquirir valores entre -1 y 1. Es decir, desde una fuerte correlación negativa de tipo lineal a una 1, que sería la positiva, es decir, la correlación positiva. A medida que una variable aumenta, la otra también. El valor 1 o -1, por lo tanto, corresponden a la relación lineal perfecta, porque no nos olvidemos que el test de correlación de Pearson lo que testea, más allá de la asociación, es la existencia de correlación de tipo lineal. Por ende, el valor 0, es decir, si obtenemos un valor de R de 0, significa que no existe relación de tipo lineal o que no existe correlación de tipo lineal, pero podría eventualmente haber otra. Un R positivo implica asociación o correlación lineal positiva y un R negativo implica una asociación lineal de tipo negativo. Aquí tenemos dos ejemplos donde, por ejemplo, esta nube de puntos, esta serie de puntos distribuidos, esta sería una variable, esta sería otra. Vemos que en este caso no vemos gráficamente nomás no se desprende que puedan tener algún tipo de correlación, y en este caso si hiciéramos un test de correlación con estos datos nos daría una R de 0, y en cambio en esta relación que vemos que a medida que esta variable aumenta también aumenta la otra y están prácticamente alineadas en una recta, nos daría un R de aproximadamente 1, que sería la relación lineal perfecta. Este es un ejemplo en el cual a través se evalúan dos métodos, se comparan dos métodos, los resultados sobre determinados individuos de la aplicación de dos métodos distintos, el método A y el método B. Y se quiere evaluar si los resultados a partir de un método u otro están correlacionados. Y aquí lo que muestran es, se podría eventualmente observar como una especie de nube alargada, que podríamos eventualmente pensar que por aquí podría pasar una recta, y en este caso el coeficiente de correlación estimado fue de 0,83, lo que está próximo a 1 y muestra una fuerte correlación de tipo positivo. Estos son otros ejemplos posibles donde vemos en cada uno de ellos tiene su eventual estimación del coeficiente de correlación. Aquí vemos que este tiene un R igual a 1, vemos que es una correlación lineal perfecta positiva, correlación lineal perfecta negativa, un R de -1. Esta nube de puntos que no nos muestra que existe ningún tipo de correlación de tipo lineal, por ende el R es igual a 0. Esta nube de puntos nos daría un R entre 0 y 1, una correlación de tipo positiva, una correlación entre -1 y 0, es decir, una correlación de tipo negativa. Nos daría, por ejemplo, un R de 0,1. ¿Qué quiere decir? Que si bien no existe una correlación de tipo lineal, porque un R de 0 nos daría una recta por aquí, no podríamos decir que estas dos variables no están correlacionadas. Lo que no tienen es una correlación de tipo lineal. Bueno, aquí lo mismo, ¿tá? Vemos que tenemos un valor extremo y eso nos hace generar quizás un R apenas positivo. También, pero no podríamos descartar que no existe correlación, sino que esa correlación no es de tipo lineal, pero nos daría un R entre 0 y 1. Y aquí otro ejemplo más, donde nos daría un R entre -1 y 0, porque en este grupo de datos nos estaría diciendo o planteando una correlación de este estilo. El coeficiente de correlación se calcula de la siguiente forma.
es igual a la covarianza entre ambas, la covarianza que sí, que es la covarianza entre ambas variables, sobre la raíz de la varianza de una por la varianza de otra, donde aquí tenemos a qué corresponde la varianza de la variable A, aquí la varianza de la variable B, y a qué corresponde la covarianza entre ambas. Este es otro ejemplo donde lo que se buscó a responder o a verificar es cómo variaba el porcentaje de inmunización versus de una determinada población versus la mortalidad infantil observada, evaluado en 20 comunidades. Es decir, que para cada comunidad se estimó el porcentaje de inmunización de dicha comunidad y la frecuencia o la mortalidad o la tasa de mortalidad por cada 100 habitantes infantil estimada, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que para cada una de las 20 comunidades, a medida que el porcentaje de inmunización aumentaba, vemos como la mortalidad o la tasa de mortalidad infantil cada 100 habitantes disminuía, ¿sí? Entonces en este caso estaríamos en el escenario de un tipo de correlación de tipo negativo. En este mismo ejemplo, el coeficiente de correlación dio menos 0,79 y vemos efectivamente que se encuentra entre menos 1 y 0, que es negativo, y que por ende nos da este tipo de relación. Obviamente que para poder concluir sobre este tipo para saber si este coeficiente de correlación es significativamente distinto de 0, como para poder decir que efectivamente ambas variables están correlacionadas, habría que aplicarle un test como un contraste de hipótesis de ese test de correlación a 0, que es el que tenemos aquí, donde se plantea que en la hipótesis alternativa, como siempre, el coeficiente es distinto de 0, y donde H0 plantea la igualdad, es decir, que no es distinto de 0. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la prueba y podemos demostrar de que el ρ es significativamente distinto de 0, podríamos vamos a rechazar H0 y por ende vamos a poder concluir esto, ¿sí? Para un determinado nivel de significación, ya determinado previamente, como siempre, que es el test, es el nivel de el error de tipo 1 o alfa de la prueba. En este caso se realiza calculando el estadístico para realizar ese test, y el estadístico es un estadístico T que se calcula de la siguiente forma, donde ven que R minúscula es el coeficiente de correlación estimado y donde n es el número total de observaciones, ¿sí? Y lo que vemos particularmente es que este es un T con n-2 grados de libertad, ¿sí? Es decir, que es un estadístico que sigue una distribución T para n-2 grados de libertad. Calculándolo con los datos muestrales, obtenemos que ese valor del estadístico T es menos 5,47, ¿sí? Obteniendo el valor P correspondiente, vemos que es menor al alfa, ¿sí? Este es el valor estimado para el valor P, es menor que el alfa y por ende vamos a rechazar H0. Y vamos a poder concluir que ese R es significativamente distinto de 0 y que por ende vamos a aceptar de que existe una correlación de tipo negativa en ese caso. A modo de conclusión, y para cerrar con respecto a las características del coeficiente de correlación, podemos decir que es independiente de la unidad de medición de las variables, es decir, que es una medida adimensional donde es totalmente independiente de las unidades en que son medidas las variables, que se altera de forma importante ante la presencia de valores extremos en alguna de las dos distribuciones de las variables, que permite testear la correlación de tipo lineal, que esto decíamos recién, no solamente mide la correlación, sino una correlación de tipo lineal. Por ende, dos variables pueden tener una relación curvilínea fuerte a pesar de que su correlación sea muy pequeña, que fue lo que vimos en la figura.
Cuando se analizan las relaciones entre dos variables, es muy importante hacer una buena representación gráfica, es decir, graficar la distribución conjunta de ambas en un gráfico, ver esa nube de puntos, porque nos van a orientar hacia el tipo de relación existente. No se puede extrapolar más allá del rango de valores observados de las variables en estudio, ya que la relación existente entre ambas puede cambiar fuera de dicho rango. Es decir, que cada vez que nosotros concluyamos vamos a tener que concluir dentro del rango de la medición de ambas variables. Eso es lo que dice que no se puede extrapolar hacia valores por fuera. Y que una fuerte correlación no implica necesariamente causalidad, es decir, la relación extrema de la noción de causa-efecto, es decir, que si se produce tal cosa vamos a obtener tal efecto. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo teórico.